Hola, bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico. En este episodio voy a colocar el techo, que está aquí, y las eslingas para el paracaídas de seguridad. Lo vemos en unos segundos. Estoy aquí liado con el techo, con el Lexan, y aunque las instrucciones dicen que se remache y los agujeros de hecho son de 3 milímetros, de 3,2 para remache de 3,2, yo los voy a agrandar a 6 para instalar tornillos métrico 4. ¿Y por qué lo agrando el agujero a 6? Porque como dice aquí, si voy a usar un tornillo de un diámetro X, el agujero lo tengo que hacer de un diámetro 3 milímetros mayor. Entonces el métrico 4 sería un agujero de 7 e inicialmente lo estoy haciendo de 6 para aprovechar y con la misma broca hacer el agujero en la parte metálica que hay abajo de 6 milímetros para instalar la tuerca remachable. Entonces se coloca uno sí y uno no alternativamente y voy a hacer el agujero de 6 milímetros, primero de 4, luego de 5 y luego de 6. Y de esta forma evito que con las dilataciones, pues si estuviera remachado igual sale alguna grieta. Aquí el agujero va a ser de 7, el tornillo de 4, luego va a tener espacio para moverse, dilatarse, y en caso de torsión del fuselaje pues también tiene ahí un juego pequeñito para que no se raje el Lexan. Una vez que están hechos los agujeros ya de 6 milímetros, estos 3 que están libres, quito el Lexan e instalo las tuercas remachables. Y por último, con los tornillos ya puestos en los agujeros que he hecho, hago lo mismo con el resto, agrandarlos a 6 milímetros. Una vez que está puesto el motor y está fijada ya toda la estructura, puedo seguir haciendo los agujeros del techo del Lexan, y para ello he colocado esta pieza que estaba quitada. También he colocado la bandeja donde van todas las eslingas del paracaídas. La he fijado con cinta, que hay que hacer agujeros para sujetarlo en varios puntos. Y voy a empezar haciendo los que faltan aquí en la línea exterior de la puerta. En el otro lado igual, para eso me he hecho una plantilla de madera con los agujeros equidistantes y que van a sujetar sobre esto que tampoco estaba puesto. Lo he puesto ahora, en el momento en el que estaba fija la estructura, y por aquí es por donde van las eslingas hacia atrás a recogerse en la bandeja que he enseñado anteriormente. Pero antes de poner las eslingas, pues voy a terminar el Lexan completamente, haciéndole los agujeros que faltan. Ya se ha colocado el lado del piloto, ahora voy a hacer lo mismo en el lado del pasajero. Una vez que están hechos los agujeros a 3 milímetros, voy a agrandarlos a 4 y posteriormente los de la pieza metálica los voy a agrandar para instalar tuercas remachables, igual que hice en estos dos nervios. Ya están puestas las tuercas remachables y ahora voy a remachar esto que queda luego cubierto por el Lexan, por arriba, por debajo y también en el otro lado. Ya están hechos todos los agujeros excepto este travesaño de la pieza esta, porque hacen falta 2 personas, una empujando por debajo para poder copiar los agujeros. Estoy pudiendo hacer los agujeros solos, he puesto una barra ahí haciendo de empuje a la pieza para ponerla junto, para que haga contacto con el Lexan. Y con esa luz abajo los agujeritos se iluminan y sabemos dónde hay que taladrar. Ya he hecho esos 3, me faltan estos 2 y repetir la operación aquí y allí. Ya están hechos todos los agujeros y ahora, igual que hice en la viga principal y en las 2 de los extremos, voy a instalar tuercas remachables en la pieza de aluminio que hay aquí debajo. Para lo cual inicialmente voy a agrandar a 4 milímetros los agujeros que acabo de hacer
tanto en el Lexan como en la pieza de aluminio que hay debajo. Ya están los agujeros hechos a 4 milímetros. El siguiente paso es desmontar de nuevo el Lexan y ya en las piezas de aluminio hacerlo de 6 para instalar la tuerca remachable. Y en estos agujeros de aquí, este y el del otro extremo, puesto que debajo no hay la pieza de aluminio, la tuerca remachable va directamente sobre la pieza blanca. Ya están todas las tuercas remachables puestas y ahora voy a limar un poquito aquí en esta esquina que interfiere con esto para que quede pegado al tubo que va a lo largo del parabrisas. Con el cilindro de la Dremel se lija muy bien el policarbonato. Ya encaja bien, lijado esta parte de aquí, ya apoya en todo el tubo y posteriormente lo que hay que hacer es colocar el parabrisas de forma que esta pieza va encima del techo y el parabrisas va encima de esta pieza. Como esta pieza se ve desde el interior de la cabina, se me olvidó pintarla de gris y es una de las cosas que tengo pendientes de hacer. Pero ya hasta que no coloquemos el parabrisas no se puede hacer nada más del techo, porque hay que hacer agujeros y una vez que estén hechos estos agujeros ya sí se puede llevar esto a que le pongan un film de antisol como las ventanillas de los coches por la parte de dentro. Ya he hecho los agujeros grandes para que deje sitio al tornillo de 4 milímetros. He suavizado con papel de lija todos los cantos y falta hacer la fila frontal de agujeros que ya se hará más adelante. Antes de ponerlo definitivamente en su sitio voy a sacar la plantilla para tenerla guardada y poder cortar una pieza similar en caso de que ésta se rompa en algún momento. Y lo siguiente que voy a hacer es poner las eslingas del paracaídas, que ya las compré hace bastante tiempo. Las eslingas son de dos medidas diferentes, de 1,5 metros son las que van en la parte de popa y de 1,7 las de proa. Y luego una larga de 2,4 que sería aquella de allí. Así que voy a colocarlas en su sitio. Ahora voy a colocar haciendo esta lazada tal como dice. Sin embargo, en esta lazada y en una foto de la factoría están distintas, porque aquí en el diagrama aparece la eslinga pasando por encima de este tubo y aquí está pasando por debajo. Así que la voy a poner pasando por debajo para que cuando ponga el Lexan y apoye no se encuentre aquí la eslinga en esta zona. Eso queda así, con la lazada hecha y pasando por ahí. Ya están colocadas las eslingas en los dos lados, delante y detrás, sujetas con bridas finas. Y luego cuando tengo las 4 eslingas aquí, hago una lazada con la otra, pasando por el interior de las 4 que ya he instalado, y este lado, que es el que tiene la etiqueta que indica que este es el lado del paracaídas. No sé si se ve bien. El que tiene la etiqueta es el lado del paracaídas, en las 5 eslingas. Pues este es el que entra por el techo y conecta con la mochila que lleva la campana del paracaídas. Así que lo voy a dejar aquí por el momento y voy a poner el techo del Lexan provisionalmente. Está puesto el techo provisionalmente y esta pieza es la que protege la eslinga de aquí. Está conectada en esta posición sin interferir aquí, que recordamos está metido la tapadera del paracaídas, y centrada en su sitio. Le he hecho una marca porque aquí hay que cortar el Lexan para que salga la cinta. Voy a hacer ese corte. Ya le he hecho con la Dremel el agujero con las esquinas redondeadas, por supuesto, para evitar que salgan grietas.
estos dos picos redondeados, las dos esquinas redondeadas, y así quedaría. He tenido que repasar un poquito más aquí. Aquí por donde pasan las eslingas, pues queda más separado el Lexan que si no estuvieran, y en este punto de aquí pues habrá que poner un espaciador entre el tornillo y la tuerca, en esta esquina y en aquella. Además de en el metacrilato, que le he hecho el agujero para que pase la eslinga, en esta pieza de aquí también hay que hacérselo un poquito para que pase la eslinga correctamente. Y ponemos punto final al episodio dedicado al techo. Lo siguiente que hay que hacer en la parte del techo ya lo se verá cuando se coloque el parabrisas. Muchas gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.